Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del aula Organización de la Documentación. El día de hoy estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Estas sesiones sincrónicas, como ya posiblemente ustedes lo conocen, están divididas principalmente en dos espacios. Un primer espacio en el cual yo realizo la exposición, la presentación de algunas temáticas y conceptos que se trabajan dentro del módulo. Y habrá un segundo momento, un segundo espacio en el cual yo les doy a ustedes ese espacio precisamente para que presenten dudas o inquietudes a las cuales yo pueda apoyarlos. Bien, nuestro módulo número 1 se denomina Conceptos, Legislación y Normatividad. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de este módulo. El día de hoy realizaremos algunos conceptos asociados a documentación y gestión documental, elementos que empezamos a trabajar dentro de los módulos 1 y 2 de nuestro curso. Inicialmente, entonces, el día de hoy, la agenda, en primer lugar voy a realizar una breve presentación del módulo, de las actividades que se deben desarrollar en el mismo. Posteriormente voy a hablar de qué es un documento, cómo se manejan los documentos dentro de las empresas, qué es un sistema de gestión documental, algunos conceptos básicos asociados que es importante que ustedes tengan claros. Después vamos a hablar de cómo implementar un sistema de gestión documental y por último vamos a hablar de los registros que permiten captar información y datos importantes de los diversos procesos de gestión que se ejecutan al interior de las organizaciones. Teniendo en cuenta entonces ese primer apartado, que es una breve presentación de nuestro módulo, quiero inicialmente recordar las fechas de presentación de las diferentes actividades que se van a desarrollar puntualmente en este primer apartado del curso. Recuerden que ustedes, para conocer esa información, deben ingresar al curso, dirigirse a la pestaña módulos. Una vez en la pestaña módulos van a la guía didáctica y allí en la guía didáctica pueden ingresar al apartado de plan de formación y cronograma de actividades. Allí, en ese plan de formación y cronograma de actividades, podrán consultar la información correspondiente a la presentación de los diferentes eventos que se van a desarrollar en el curso. En este caso, recuerden que las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en las fechas que están acá estipuladas. En este caso, nosotros en el módulo número 1 tendremos dos actividades. Cada una de esas actividades tiene un peso del 15% sobre la nota final del curso. Para el módulo 1 entonces habrá una primera tarea que tiene vencimiento el próximo lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana. Posteriormente, después de esas 8 de la mañana, se habilitará la segunda actividad, que es un foro de debate sobre despacho de documentos, y el mismo permanecerá habilitado también hasta el día lunes 16 de noviembre, de igual forma a las 8 de la mañana. Bien. En caso de que no puedan presentar la actividad, recuerden que hay unos lineamientos para la ampliación de fechas. Se debe cumplir con este escenario, reglas para el desarrollo de las aulas en la facultad. Si no se cumple, pues simplemente la invitación es a que quienes no hayan entregado posteriormente realicen ese ejercicio de la siguiente actividad para que no les afecte más su nota. Bien. Bueno, entonces continuamos con la presentación de el día de hoy. La invitación es a que verifiquen muy bien esas fechas de entrega. Como yo se los mencioné en la sesión sincrónica anterior, hay muchos apartados en los cuales se dejan claro cuáles son las fechas y espacios máximos de presentación de las actividades. Son lineamientos que tanto ustedes como yo debo cumplir porque están estipulados desde la dirección de la facultad. Bien. Nuestro módulo número 1, entonces recordemos, se denomina Conceptos, Legislación y Normatividad. Este módulo particularmente busca que ustedes puedan identificar métodos y mecanismos en los cuales se recibe y se despacha documentos en una organización de acuerdo con las políticas organizacionales y normas vigentes que aplican para el tratamiento de información y de documentación.
Esa competencia se va a medir entonces con esas dos actividades que están planeadas, que como les acabo de mencionar, la primera tiene vencimiento el próximo lunes a las 8 de la mañana, este lunes 9, y la siguiente tendrá vencimiento el siguiente lunes 16 de noviembre. Tengan en cuenta esas fechas de presentación porque en algunos casos algunas personas piensan que por existir un día feriado se corre o se cambia la fecha de entrega de las actividades, pero esto no aplica porque precisamente dentro de los diferentes apartados se menciona con claridad cuáles son las fechas de entrega. Bien, entonces respecto a los conceptos que tenemos que abarcar el día de hoy y tratar de empezar a introducirnos en estas temáticas a desarrollar en nuestro curso, primero es el documento. ¿Qué es un documento? Un documento lo podemos definir como un registro de información en cualquier tipo de soporte. Puede ser soporte material, puede ser un soporte de tipo digital, informático. Ya en organizaciones que tengan un sistema de manejo de información mucho más robusto, pues podrán dar uso de ese tipo de documentos y ese tipo de manejo de documentos de manera interna y externa. Estos documentos son producidos o son recibidos también por las organizaciones que dan veracidad o comprueban un hecho específico del desarrollo de sus actividades o de sus funciones. De cierta manera, en el sentido organizacional o empresarial, los documentos sirven puntualmente para comprobar el desarrollo de una actividad, para comprobar un hecho particular que se ha desarrollado. La documentación sirve precisamente para soportar ese tipo de información, para almacenar, para dar manejo a diferentes datos que se producen al interior de la empresa y posiblemente la organización a futuro requiera de esos datos para la construcción de información, construcción de conocimiento y aprovechamiento de esa información para la toma de decisiones, para la implementación y diseño de estrategias, de acciones de mejoramiento. Entonces, el documento se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades organizacionales, más allá de que no tenga ninguna incidencia en el desarrollo de la actividad o que no tenga ninguna implicación directa en el desarrollo de la actividad, sí será un elemento importante a la hora de documentar precisamente ese ejercicio que se desarrolla y también a la hora de registrar los resultados que se consiguen en cada uno de esos procesos de gestión. Más adelante en la sesión o en esta presentación que estoy realizando hablaremos de los registros, que son esos apartados que nos permiten medir dentro de la empresa cuáles son esos resultados que se alcanzan que se consiguen por parte de diferentes áreas de la organización o de los diferentes apartados que suman ese valor al resultado final que percibe el cliente. La documentación también es un elemento que sirve para soportar reclamaciones por parte de la empresa o ante la empresa. Esa documentación nos permite demostrar que efectivamente nosotros estamos desarrollando las actividades, nuestro funcionamiento de acuerdo a esos lineamientos que se ha dado, ¿no? Recordemos que desde las teorías clásicas administrativas, el trabajo organizacional principalmente se divide en dos apartados. Un primer apartado que es el apartado administrativo, en donde se estudia la manera científica de cómo se debe ejecutar o cómo se debe desarrollar un trabajo. Y el otro apartado es el operativo, que se encarga de ejecutar precisamente esas actividades y materializar los resultados que busca conseguir la organización. Esa documentación entonces sirve para plasmar precisamente cómo se ha realizado esa investigación y esa determinación de las actividades que se deben ejecutar y respaldar que esas actividades se están ejecutando de acuerdo a lo que previamente se ha investigado. ¿Cómo se manejan los documentos dentro de las organizaciones? En las organizaciones colombianas, obviamente aquellas que no tienen una tradición de manejo administrativo adecuado y que se adaptan a los cambios y a las mutaciones que se presentan constantemente en este tipo de actividades mentales dentro de las empresas a nivel mundial, pues se ven constantemente rezagadas, ¿no?, a lo que se implemente en otro tipo de mercados que muchos años después llega a nuestras empresas.
En este caso, las empresas colombianas solamente en la última década han empezado a realizar un ejercicio minucioso y de manera consciente en el manejo de documentos internos relacionados a todo tipo de gestión de sus procesos. Es el Archivo General de la Nación el encargado de dar esas directrices y el que ha normalizado el ejercicio. Es decir, las organizaciones colombianas se han basado en esa normalización, en esas normas técnicas establecidas y dictadas por el archivo para desarrollar en sus procesos de gestión internos las políticas o los lineamientos que dan forma al manejo de documentos tanto producidos de manera interna como manejo también de documentos que se reciben por parte de proveedores, por parte también de clientes inclusivemente, y que son pues sumamente fundamentales para el desarrollo de actividades dentro de las empresas. Cada organización obviamente es libre de implementar y diseñar estos sistemas de manejo de documentos, pero sí es sumamente importante que como primer punto de partida se tomen las normas técnicas que se han, digamos, de cierta manera, se han normalizado de acuerdo al contexto colombiano. Ese puede ser el punto de partida para el desarrollo de estas funciones, de estas actividades. Los lineamientos o apartados mínimos que deberían cumplir las organizaciones colombianas son precisamente esa normalización que aplica para el país. Después de eso, pues obviamente pueden ir un poco más allá, implementar o desarrollar tal vez actividades que se han venido ejecutando en otros mercados y que pues se pueden identificar o interpretar como buenas prácticas. Hablemos entonces de lo que es un sistema de gestión documental, que es un ejercicio o un elemento que facilita esas actividades de manejo de documentos dentro de las empresas. Los sistemas de gestión documental son una herramienta enfocada en mejorar, en primer lugar, ese ejercicio de manejo y gestión de documentos, pero puede repercutir directamente en otro tipo de ejercicios adicionales, en un aumento de la productividad por parte de los diferentes procesos de gestión de la empresa, en una mejoría en la articulación de los diferentes procesos, en una eliminación de errores que posiblemente se puedan presentar en el manejo precisamente de documentos o en la pérdida de información. Este sistema de gestión documental se convierte en una base fundamental de diferentes actividades asociadas a la documentación, como lo puede ser, por ejemplo, la capacitación interna de los trabajadores, como lo puede ser también los procesos de mejoramiento continuo, como lo pueden ser también la eliminación o mitigación de posibles errores que se presenten en términos generales de la operatividad de la empresa. Esos beneficios, esos aportes que da la gestión documental, nosotros lo podemos plasmar en tres grupos principales. Un primer grupo, como lo mencionaba, la eficiencia en cada uno de los procesos de gestión. Nosotros alcanzaremos esa eficiencia a partir de mejorar el desarrollo del proceso. Cuando nosotros contemos con un sistema de gestión de documentos, precisamente podremos mejorar o desarrollar esa observación que yo hice hace algunos momentos sobre la manera de trabajar dentro de la empresa, dictadas desde las teorías clásicas de la administración, ¿no? Nosotros realizamos un ejercicio de investigar cuál es la mejor forma de desarrollar o de ejecutar un trabajo, cuál es la mejor forma de conseguir esos resultados optimizando los recursos. Y utilizaremos la documentación para plasmar allí la manera en cómo se debe ejecutar ese trabajo. Nos permitirá ayudar al aprendizaje también, porque precisamente esa documentación que nosotros plasmemos allí, de la forma en que se debe realizar ese trabajo, servirá como ejemplo para quienes lleguen nuevos a la organización o quienes tengan en determinado momento que ejecutar ese trabajo. Esto lo vemos cotidianamente dentro de las empresas. Cuando nosotros llegamos nuevos a una organización, si la organización no cuenta con un sistema de gestión de documentos y de documentación de procedimientos, pues nosotros llegaremos a capacitarnos con algo que se denomina como el plan canguro, ¿sí? Tratando de aprender a partir de otra persona que con anterioridad ha hecho ese trabajo y será una labor un poco más de aprendizaje continuo, ¿no? Del acompañamiento del día a día. Mientras que con una organización que cuente con una documentación detallada de todos los procedimientos, pues ese aprendizaje se podrá realizar a partir
de realizar una verificación de esos documentos internos que se encuentren realizados o estructurados de acuerdo o puntualmente sobre ese procedimiento. Podremos articular el funcionamiento de los procesos, identificaremos entonces a partir también de esa documentación cuáles son las salidas de cada uno de esos procesos y entradas de cada uno de ellos y cómo en algunas ocasiones esas entradas y salidas se relacionan, es decir, cómo en algunas ocasiones las salidas de un proceso se convierten en las entradas de otro y así podremos evitar demoras en el desarrollo de ese flujo o esa cadena de labores dentro de la empresa y podremos obviamente mejorar la articulación de funcionamiento entre cada uno de ellos. Podremos tener información de primera mano. Esa documentación nos sirve para saber cuál es el estado actual de la empresa, cómo está su funcionamiento, cómo es su diagnóstico real en ese momento y podremos utilizar esa información actual para tomar decisiones adecuadas que necesita la empresa. Tendremos también aumento de la productividad, porque obviamente al estandarizar, al mencionar cómo se debe ejecutar el proceso, pues estaremos llevando todo ese conjunto de actividades a la mejor forma o a la manera más óptima en cómo se pueden realizar. Podremos reducir la posibilidad de errores porque precisamente estaremos estableciéndole al trabajador lineamiento o las actividades puntuales que debe ejecutar y estaremos evitando por allí actividades que generen riesgo o actividades que no sean óptimas para el desarrollo de su trabajo. Y por último, estaremos reduciendo también los costos. Al optimizar o al estandarizar el uso de unas actividades para el procedimiento, también estaremos mencionándole al trabajador o al individuo qué insumos se requieren para desarrollar esa actividad, qué se espera como resultado de esa actividad y puntualmente pues estaremos reduciendo la cantidad de material o de insumos utilizados para conseguir ese resultado. Existe entonces dentro de este contexto del manejo de la gestión documental algunos conceptos que llegan a entenderse como sinónimos o como iguales, como que es lo mismo dentro del entorno empresarial, pero como lo vamos a ver a continuación, es importante que cada uno de ustedes logre diferenciar esos conceptos y se entienda que por más de que cada uno de ellos aporten actividades que por ahí tienen que relacionarse con el mejoramiento de la organización y con aspectos de calidad, cada uno de ellos tiene o maneja un conjunto de actividades realmente independientes. Encontramos en primer lugar lo que nos concierne la gestión documental, que es un conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Quiere decir, son todo el conjunto de actividades que está orientada al manejo de los documentos de la organización, sean documentos internos que crea la empresa o sea documentos que maneja con entes externos como lo pueden ser proveedores o también clientes. Bien, encontramos la gestión de información, que es un paso más allá y es indispensable que exista la documentación para que este ejercicio se pueda desarrollar. La gestión de la información son un conjunto de actividades relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se guardará. Bien, y acá debemos tener en cuenta entonces algo importante de aclarar. La documentación me sirve a mí para poder documentar datos que se producen internamente dentro de la empresa. Datos como lo pueden ser las actividades que se ejecutan dentro de mis procesos, datos como lo pueden ser también la cantidad de materia prima que utilizo, como lo puede ser también la cantidad de producto final que alcanzo a desarrollar, los diferentes información, los diferentes datos que pues sencillamente se producen en el día a día del conjunto de actividades que se ejecuta en la empresa. Siempre se va a estar produciendo información. La gestión de conocimiento, entonces, es convertir o es cuando esos datos que se han documentado se analizan, se tiene en cuenta el contexto bajo el cual esos datos se producen y podemos sintetizar o podemos concluir elementos contundentes sobre esos datos. Ahí es cuando construimos información. Y esa información queda allí, pero la gestión de conocimiento es cuando nosotros aplicamos esa información
en las necesidades de la organización, cuando tomamos decisiones, cuando hacemos uso precisamente de esa información que se ha construido y la convertimos en un activo crítico de la empresa, cuando la utilizamos. Allí es cuando entra la gestión de conocimiento y definimos gestión de conocimiento como los procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener información con el objetivo de transformarlo en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. Además de esto tenemos también la gestión de archivos, también va muy ligada a la gestión documental porque permite la preservación, difusión y acceso a la documentación en un archivo. ¿Mm? Encontramos la gestión de contenidos, donde vamos a divulgar información. Generalmente está asociada a una herramienta tecnológica que permite, pues precisamente, divulgar esta información con los diferentes clientes, se podría decir, de la misma, ¿no? Podemos hablar de cliente externo cuando buscamos que el mismo conozca información asociada a nuestros productos, a nuestra empresa, ¿m? Y cliente interno también podemos hablar cuando hablamos de em, trabajadores a los cuales queremos hacer llegar información relevante sobre la organización, sobre las estrategias que se van a desarrollar o implementar. Y por último encontramos la gestión de calidad que comúnmente tiende a confundirse con esa gestión documental. En organizaciones se habla de gestión documental y de una se cree que se está desarrollando actividades asociadas a la norma ISO y a las actividades de calidad total que han venido implementándose a lo largo de la última década dentro de las empresas. La gestión de calidad es una coordinación de actividades para dirigir y controlar la organización en aspectos de procedimientos de calidad. Puntualmente es eso, la documentación es una base para el desarrollo de la calidad, porque como lo acabamos de ver, esa documentación sirve para desarrollar los diferentes apartados o estos diferentes conceptos que podemos alcanzar dentro de la empresa. A partir de la documentación podremos realizar gestión de contenidos, gestión de archivos, gestión de información, gestión de conocimiento y puntualmente a partir también de esa gestión de conocimiento y gestión de información nosotros podremos alcanzar la gestión de la calidad. Podemos identificar entonces cómo la gestión de documentos, es un elemento sumamente fundamental para el desarrollo de actividades dentro de la empresa. En esta pirámide nosotros podremos identificar cómo desde la base está precisamente esa gestión de información en cuanto a lo que se refiere de la producción de datos, de la producción de elementos que la organización debería documentar, porque posteriormente encontramos la gestión documental como parte media, y luego de esa gestión de documentos, nosotros pues podremos preservar toda esa información que se produce dentro de la organización. Y a partir de esos documentos podremos generar conocimiento que posteriormente va a ser aplicado en las estrategias, en las acciones de mejoramiento que pueden representar un resultado significativo para la empresa, como lo puede ser un mejoramiento en la posición competitiva de la organización dentro del mercado, como también puede ser un aumento de las utilidades que tenga la empresa. ¿Qué tipo de información normalmente nosotros encontramos dentro de el entorno organizacional? Esto es una pregunta que posiblemente pueda salirles por allí en algún quiz. Vamos a encontrar tres tipos de información. La información ambiental, que hace referencia a las fuentes de información que comúnmente son documentadas dentro de la empresa. Información interna, que corresponde netamente a la información operativa de la organización. E información corporativa, que es la información que, como hace un minuto les mencioné, se comunica comúnmente al cliente externo de la organización y se comunica a través de herramientas tecnológicas, normalmente por páginas web, pero en algunas ocasiones aún se utilizan catálogos o folletos para dar conocimiento a clientes sobre el funcionamiento o sobre el estado o sobre la oferta de productos que realiza la empresa. Bien, ¿qué ventajas entonces tiene el desarrollo de la gestión documental dentro de las organizaciones? Tiene algunas ventajas significativas como la reducción del ejercicio o de las actividades orientadas al manejo de documentación, ¿no? La gestión documental precisamente dará un orden, dará unos lineamientos, unas actividades asociadas a ese manejo de documentos y optimizará puntualmente ese proceso. Permitirá la reducción de los costos y el manejo también de documentos. Si tenemos en cuenta la implementación de un sistema que permita manejar
este tipo de elementos de manera digital, ¿no? Podremos evitar el manejo de documentos en papel. Tendrá obviamente un impacto ciertamente significativo en el medio ambiente, la reducción de manejo de papel dentro de las organizaciones, pero más allá de eso, nos permitirá organizar de mejor manera los documentos dentro de la empresa, nos permitirá también organizar de mejor forma la información interna de la compañía y también pues obviamente tendrá un impacto en los costos por precisamente reducir la cantidad de material que se utiliza de manera interna. Además de los elementos que ya mencioné con anterioridad sobre la articulación de los procesos, sobre la articulación de manejo de documentos entre cada uno de los procesos y también sobre la toma de decisiones a partir de esta información que fácilmente va a poder identificarse dentro de ese sistema, que va a ser de fácil acceso y de rápido acceso para pues poder analizar rápidamente la información y tomar decisiones en los momentos oportunos que la organización así lo requiere. Y entremos en el último apartado de nuestra sesión sincrónica para hablar de cómo se desarrolla ese ejercicio de implementación de el sistema de gestión documental. Existen diversas metodologías que nos llevan a poder implementar este tipo de sistemas de información dentro de las compañías. Comúnmente esos sistemas pueden abarcar diferentes actividades. Esas actividades van a depender de la descripción puntual desde el punto de inicio hasta el punto de final que se quiera abarcar. Es decir, hay algunas metodologías que únicamente se concentran en el ejercicio ya pleno de implementación y no van más allá. Hay otras que van un poco más allá y buscan medir los resultados que se alcanzaron con esa implementación. Y hay otros que se encargan o abarcan otro tipo de actividades como actividades previas en las cuales se trata de identificar qué es lo que se quiere desarrollar dentro de la organización. Esta metodología que yo les presento acá, que profundizaremos en las siguientes sesiones sincrónicas, es una metodología que precisamente va desde un apartado anterior, un ejercicio previo de identificación de oportunidades, de problemáticas internas que pueden ser solucionadas a partir de la implementación de este sistema de gestión y van hasta el punto de medir cuáles han sido los resultados de la implementación de ese ejercicio. Bien. Esta metodología abarca principalmente 7 etapas. La primera etapa de marcar responsabilidades, donde básicamente se establece un comité encargado de liderar ese ejercicio de implementación del sistema. Comité que estará encargado de identificar cuáles son las diferentes problemáticas que se manejan de manera interna de la organización, por ejemplo, de cara al manejo de documentos, se encargará de establecer cuáles son los requerimientos para esa herramienta que se implemente dentro de la empresa, que cumpla con esos lineamientos, que en realidad me permita a mí responder a esa necesidad que se está presentando. Comúnmente ese comité está integrado por un miembro de la alta dirección de la compañía para demostrar y asegurar que existe el compromiso por ese mando alto de la organización. Estará integrado también por un jefe administrativo que asegure la integración de toda la compañía en el ejercicio, por un abogado que se encargue de validar que este tipo de ejercicio se está desarrollando de acuerdo a la normatividad. Por ejemplo, puntualmente, acá ese abogado estaría encargado de revisar los lineamientos y la normatividad establecida por el archivo general para validar que efectivamente se estén desarrollando las actividades de acuerdo a los lineamientos que ellos han establecido y estará acompañado también por un encargado directo del mantenimiento y desarrollo del sistema. Posteriormente encontraremos una etapa de establecimiento de políticas de gestión documental. Esto lo que busca es que se asegure dentro de la organización el cumplimiento del ejercicio. Cuando nosotros establecemos políticas dentro de las organizaciones, pues estamos de cierta manera obligando al trabajador a que cumpla con el desarrollo de estas funciones. Porque comúnmente o en algunas ocasiones cualquier tipo de implementación que se desarrolla en la empresa, cualquier tipo de cambio en el trabajo que se implementa, se llega a identificar como algo no deseado, como algo que no quiere desarrollarse, como algo que no se desea alcanzar. Y a partir de las políticas, pues se obliga de cierta manera al trabajador a que se cumpla con el mismo.
En tercer lugar, las herramientas, la creación de herramientas asociadas al sistema. Esas herramientas están llamadas a facilitar el ejercicio de implementación del sistema, que el mismo pueda desarrollarse. Dentro de herramientas importantes podremos identificar el cuadro de clasificación de documentos, donde pues nos podremos hacer una idea de cuántos documentos se manejan dentro de la empresa, de qué procesos crean documentos, de qué procesos también reciben documentos, para pues tratar de tener un mapa general de todo el desarrollo de actividades y de documentos dentro de la organización. Encontraremos después una etapa de automatización del proceso. Una vez nosotros hemos establecido cuáles son los requerimientos de la empresa, una vez hemos identificado cuáles son esas necesidades, pues podremos buscar en la oferta del mercado qué ofertas de esa herramienta tecnológica existen que nos faciliten el desarrollo del sistema, y de acuerdo a esos requerimientos seleccionaremos una en particular a que sea implementada dentro de la organización y realizaremos el ejercicio de implementación del sistema, validando que el mismo pueda captar, organizar, articular esos documentos que buscamos desarrollar dentro de la empresa. En otras palabras, que podamos asegurar que efectivamente estamos dando cumplimiento a esa idea que nosotros buscamos desarrollar con la implementación del sistema, ¿no? Y por último, realizamos ejercicios de capacitación y de formación en torno al uso del sistema. La idea es que se pueda encontrar, se pueda capacitar al trabajador que el uso de este tipo de herramientas pues va a tener un resultado importante en su día a día, en su trabajo, en los resultados que él mismo alcanza, y de cierta manera también esos resultados van a tener un impacto significativo en términos generales de los resultados que alcance la organización. Como se los acabo de mencionar, comúnmente dentro de las organizaciones se llega a identificar un nuevo sistema, una nueva actividad como algo que va a dificultar mi trabajo, que va a entorpecer mi trabajo o algo que me va a reemplazar en mi trabajo. Pero desde esta actividad de formación debe hacerse llegar o identificar al trabajador cómo este tipo de herramientas optimiza su trabajo y va a mejorar sus resultados. Por último, se realizarán actividades de control y seguimiento. La idea es que con estas actividades de control y seguimiento pues se logre verificar cuáles han sido los resultados en torno a la implementación del sistema, no en torno a si en realidad rápidamente el sistema ha conseguido un impacto significativo en la productividad o si hemos articulado los procesos y demás. No, acá puntualmente lo que buscamos medir es cómo ha sido el ejercicio de implementación, ¿sí? Si se ha podido desarrollar el sistema de gestión en todos los procesos, si efectivamente todos los procesos hacen uso de ese sistema de manejo de documentos, si están cargando allí todos los documentos importantes que se producen dentro de la compañía, si se está consultando la información por medio del sistema de gestión de documentos. Posteriormente, si nosotros logramos identificar que efectivamente se implementó bien, posteriormente sí ya podremos realizar una evaluación más puntual sobre el impacto que ha tenido en la implementación del sistema en los resultados organizacionales. Bien, mis estimados estudiosos, este ha sido este primer apartado. Quiero preguntarle a Mariana, que la veo en este momento conectada a la sesión, si tienes alguna duda, alguna inquietud. Veo que me mencionas que se escuchaba entrecortado. Pues Mariana, yo en breve voy a cargar este video que queda resultante acá en... Sí, voy a cargarlo acá. Voy a verificar qué tipo de problemática se está presentando con esta plataforma. Y en dado caso, en las siguientes sesiones sincrónicas vamos a tratar de realizarlo en otra plataforma, como por ejemplo Teams o alguna otra plataforma que nos permita pues, desarrollar de mejor forma las sesiones sincrónicas. Como te lo digo, yo creo que al finalizar la perdón, la jornada del día de hoy, voy a tratar de cargar el video y publicarlo dentro de la plataforma, allí en ese módulo de sesiones sincrónicas. Y tanto para ti como para los demás, si existe alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo estaría ya atento a colaborarles a todos ustedes en todo, cualquier duda que ustedes tengan. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Mariana por la conexión y nos encontraremos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.
You are currently the only person in this conference.